buenos días. Y lo que vamos a estar viendo el día de hoy es el tema de nuestro compañero. Pero antes me gustaría saber cómo se sintieron con la tarea que les marqué con respecto al tema de la espiritualidad. ¿Cómo les fue? ¿Sí la hicieron? ¿Sí o no? Sí, maestro, sí. Sí, sí. ¿Cómo les fue? Si lo pudieron, ¿les resultó fácil, complicado? Pues para mí fue un poco fácil. Muy bien. Bien. Fácil en el sentido que tú pudiste trabajar lo personal, no tuviste ningún problema para confrontarte. Normalmente el tema de si se dieron cuenta cuando estuvimos hablando de Soren te, te lleva a confrontarte a ti mismo. Por eso las veces que he aplicado lo que es el ensayo, algunos sí han tenido algunas cuestiones, pero quiero saber cómo les ha ido a ustedes, cómo se sintieron. Una cosa es el hecho de haber pues prácticamente entregado el trabajo, y pues el otro pues cómo se sintieron durante ese trabajo. Para mí me es importante ese aspecto para ver por qué, por el siguiente tema que vamos a ver. Primero tenemos que estar bien sentados en uno porque el siguiente que vamos a ver y nos va a presentar Misael, ay Dios mío, es un rompecabezas y es mucho más controversial y me, tema de Sartre. ¿Cómo te fue a ti, Leslie? Bien, sí, creo que no me fue tan difícil. Muy bien. Bien. ¿Y a ti, Yadai? Igual bien, profe. Bien, perfecto. Excelente. ¿Y de ti, Mirna? Sí estuvo bien porque hasta cierto punto es como que nos estamos cuestionando y fue como para conocernos realmente cómo estamos con nosotros mismos y si llegamos a pensar o no igual que el autor de que debemos de seguir ahora sí lo que nosotros sentimos o si estamos haciendo lo que los demás nos dicen. Efectivamente. Ese es el punto interesante. Porque pues al fin y al cabo la idea de estos temas es que cuando ustedes los puedan, como ustedes ya lo puedan trabajar con ustedes mismos, es más fácil que en algún momento esta perspectiva o teoría filosófica es que se aplica dentro de a ciertas líneas de intervención o diagnóstico o tratamiento, puedan ustedes en algún momento hacerlos con otras personas, ¿sí? Sí es importante el aspecto metodológico en ciertos aspectos de intervención, pero es importante determinar cuál es la línea que vas a seguir con cada persona, y eso va a determinar. Por eso lo importante es que en algunos momentos van a trabajar con personas que son muy basadas a cuestiones de hechos, muy fácticas, como es el aspecto fenomenológico, pero otros sí, como que la línea existencial es una línea con la cual ustedes van a poder trabajar en ustedes mismos y sobre todo trabajar con otros. Es una línea importante y eso es importante sobre todo de esta materia para que empiecen a ver que cada persona tiene su propio enfoque.
así como tiene su propio aspecto desde la perspectiva metodológica, porque hay muchas escuelas y escuelas psicológicas, no todos manejan el aspecto del aspecto epistemológico y filosófico al momento de diseñar sus procesos de intervención, y es importante reconocer antes de trabajar con alguien, reconocer cuál es la línea que sea más fácil o la más acertada al momento de trabajar con algún paciente o con algún cliente, dependiendo del enfoque que ustedes vayan a tener. Eso es por eso lo importante de esto. Bien, bueno, estamos preparados todos. ¿Estás preparado, Misael? ¿Cómo, cómo te sientes con este tema? Sé honesto. Eh, Hay partes que son un poco complejas porque el autor utiliza ciertos términos que te revuelven bastante. Así que cuando yo no lo entienda, yo le voy a decir, ¿sale? No, no te preocupes. No te preocupes por esto. No, sí. Pero dentro del enfoque general de lo que él dice, ¿hay algún aspecto en el cual, aparte de que es un poquito complicado, que hay algún enfoque que te haya resultado un poquito controversial? Para mí, no. Ah, ok. Pero quizá para algunos compañeros sí. Ok. Bueno. Bien. Bueno, pues ahorita solamente estoy tratando de abrir. Estoy tratando de abrir lo que me mandaste. Me está abriendo. Bien. Nada más un momento mientras abre el documento. Profe, me comenta Seret que también, bueno, está enferma, está consultando, y que no había podido avisar a la escuela, pero ya va a avisar. Ah, ok. Sí, voy a tomar en cuenta. Sí, nada más esto está, ya está abriendo, ya. Nada más que había tardado un poco. Creo que tengo unas dificultades técnicas ahorita, nada más esperen un momento.
Misael, de casualidad, ¿no pudieras tú compartirlo? Es que tengo Sí, maestro, yo lo comparto. sí, porque tengo problemas con el documento. Porque no está actualizado mi PD, mi Adobe Reader. ¿Ya se ve? Se está presentando. Listo. Ya está, ya se ve. Está, ok. Pues buenos días. Yo les voy a compartir acerca del tema del existencialismo de Jean-Paul Sartre. Pues bueno, vamos a empezar. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más al autor. Él fue Jean-Paul Sartre. Él fue filósofo, fue escritor, fue novelista, fue dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés. Fue exponente del existencialismo, el posmodernismo y del marxismo humanista. Él fue el 10º escritor francés que fue seleccionado con un premio Nobel de Literatura en el año de 1964, pero él lo rechazó, explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar cualquier tipo de reconocimiento o distinción social y que los lazos entre el hombre y la cultura deberían desarrollarse directamente sin tener que pasar por alguna institución establecida por el sistema. ¿Y por qué crees que hizo eso? A ver, antes que pase ese sadismo, vuelve arriba. ¿Por qué crees que hizo esto? Bueno, yo creo que desde aquí ya estaba él como que dando a conocer su manera de pensar y de ser acerca de este tipo de cosas, ¿no? O sea, él ya estaba marcando su manera de existir sin tener que tener algún tipo de reconocimiento o distinción social. Bueno, te voy a decir una situación interesante con respecto a Sartre. Sartre era un antisistema. Desde ahí está la situación. La básica de esto, ve lo que la situación. Aun cuando él fue reconocido, él tenía, recordemos de que él es la nueva ola del marxismo. Ok. Como un buen marxista y socialista, él estaba en contra de las instituciones, era antiinstitucionalista. Diríamos que de Jean-Paul Sartre representa lo que ahora conocemos como es el marxismo o el socialismo de la segunda fuerza. Lo interesante de esto es que la mayoría de las perspectivas de Sartre estaban en el hecho de decir: no necesito que nadie me reconozca, yo sé lo que soy. Y de alguna otra forma el hecho de que alguien, una institución que en ese aspecto, la Academia Sueca, pues o recibir un premio Nobel de literatura que era establecido por a nivel Europa o a nivel internacional, lo interesante de esto es que él establecía su pensamiento con respecto a que él era totalmente de lo que era de tipo izquierda, de las líneas de políticas izquierdistas, y eso es lo que va a estar caracterizando mucho a lo que es Jean-Paul Sartre. ¿Por qué? Si bien era, por eso era un activista político,
¿Por qué? Porque él estaba totalmente en contra de lo que es el sistema político que derecha, que supuestamente él decía que él estaba en contra de los poderes fácticos de el status quo. ¿Alguna vez habían escuchado ese término del status quo? No, maestro. Ok, se llama el status quo o el estatus establecido por las sociedades desarrolladas dominantes. En este aspecto, cuando dices tú, es que está en contra del status quo, está en contra del orden establecido por las sociedades, es hasta cierto punto civilizadas. Y en este sentido, él era un radical o un izquierdista, es ultra radical. De alguna otra forma, gran parte de lo que es todo lo que es la línea de izquierda o lo que es todo el pensamiento de la izquierda radical se lo debemos a Jean Paul Sartre. Los movimientos, los colectivos sociales, que de alguna otra forma se oponen al Estado, que se oponen al Estado establecido o al gobierno federal establecido, en el cual establezcan aspectos de transición en el cual las cosas no cambien. Lo interesante por eso es que él habla mucho del aspecto que era un exponente también del posmodernismo. Ok. ¿Saben? ¿Habían escuchado del término posmodernismo? ¿Sí o no? Es para saber si estamos en el mismo canal. El posmodernismo. ¿Sí lo conocen o habían escuchado acerca de este? No. Ok. Lo interesante del posmodernismo es que es un movimiento, y tenemos que entender que era un movimiento filosófico que era romper con todos los cánones establecidos en ese tiempo en el modernismo, en este aspecto de lo que era los primeros 50 años de 1910 a 1950. Era correspondiente a lo que era si nosotros recordamos la historia, la edad moderna es conocida como esa etapa entre 1910 y 1959. A partir de 1960 es que empieza este enfoque, ¿sí? En el que se tenían que establecer, por ejemplo, un nuevo cambio en lo que es el cambio social, cambio político, cambios sociales, y que el posmodernismo establecía que nosotros teníamos que estarnos adaptando a las nuevas tendencias culturales y a los nuevos movimientos culturales que estaban presentándose en ese tiempo. Sabemos que si hacemos un poco de historia, es cuando cambia esta mirada en el posmodernismo a darle un lugar al pensamiento a los jóvenes, a los adolescentes, para determinar que también tienen voz y también tienen algo que aportar en lo que llamamos lo que llamamos el movimiento de la contracultura. El movimiento de la contracultura es parte del movimiento posmodernista, en el cual establecer, por ejemplo, en contra de los cánones culturales establecidos y los cánones en cuanto al aspecto social, y por lo cual
por ejemplo, con respecto a la perspectiva de lo que era un hombre, una mujer, una sociedad igualitaria. De allí es el hecho de que era un gran exponente del posmodernismo y del marxismo humanístico. Eh, ustedes en algún momento, no sé si en la preparatoria, llegaron a conocer esta perspectiva de lo que era el marxismo? ¿Sí o no? Yo sí, pero no recuerdo bien. Ok, bien. ¿Y los demás? Igual, maestro, lo tengo escuchado, pero la verdad no lo recuerdo muy bien. Bien, ok. Recordemos que de alguna otra forma, cuando surgió la idea del marxismo, en ese aspecto era la propuesta sociológica y política y económica del marxismo, establecía que de alguna otra forma la fuerza del desarrollo de las naciones estaba en el poder y el desarrollo de las masas o de la clase obrera, que era la que generaba lo que son los movimientos para que una sociedad fuera desarrollada o no. En este aspecto, el marxismo establecía que el orden social no estaba establecido por las oligarquías, en este aspecto por las minorías que gobernaban a las minorías a nivel cultural, pero que normalmente estas minorías que gobernaban a la mayoría del grosso de las naciones lo hacían bajo su beneficio. Esa era la perspectiva marxista, y según desde esta perspectiva quería regresarle supuestamente en este aspecto el marxismo el poder al pueblo y sobre todo a la clase trabajadora para poder reivindicar sus derechos y establecer sus derechos al mismo nivel o sobre la clase gobernante. En este sentido, lo interesante acá, cuando yo les digo que es un marxismo de segunda fuerza, cuando surgió Karl Marx y estableció esta teoría de Karl Marx, era desde el aspecto de los derechos obreros patronales y de entre los derechos sociopolíticos del Estado. Sin embargo, en este aspecto del marxismo humanístico, ya no trabaja desde este aspecto solo social, económico y político. En el marxismo de segunda fuerza que establece Jean-Paul Sartre, aparte de su teoría del existencialismo, y que va a estar muy permeado de eso también, establece que uno debería de tener la libertad de poder auto percibirse, autodescribirse, y que necesitaba uno reconocer el proceso de individualidad particular de los sujetos y el aspecto de la multiculturalidad y el multipensamiento de una sociedad. En este aspecto establecía el marxismo humanístico que existe una perspectiva heterogénea con respecto a la naturaleza de lo que llamamos un ciudadano o alguien que podamos definir como nacionalista. Desde esta perspectiva se le intentaba dar iguales oportunidades a todos siempre y cuando estén inmersos en la vida social, pública y política de las diferentes naciones. Ese es
en ese aspecto lo que era el marxismo de humanístico. En ese aspecto, dar el sentido y el reconocimiento de persona a cualquiera que pudiera demostrar su capacidad y su condición como tal en función de su participación en la sociedad. En pocas palabras, el marxismo humanístico establecía que si tú tenías un papel, aunque sea pequeño en la sociedad, debería de ser reconocido y valorado ese papel en la sociedad y no debía de ser menospreciado por ninguna clase gobernante y debía de ser reconocido en el valor como persona y en el valor como contribuyente al gobierno y al desarrollo de un país. Hasta este momento sí quedó claro el aspecto del marxismo humanístico. ¿O tienen alguna duda? Y profe, sí quedó bien. Sí, sí, pero Bien. Sí, profe. Bueno, eso de todas formas, obviamente ya si tienen más dudas, pues les recomiendo que lean el libro de Karl Marx, El Tratado de la Dialéctica Positiva. Es muy bueno, pero hay que aprender a leerlo con mucho cuidado. Con Jean Paul Sartre, ante esta perspectiva, recordemos que él pertenecía al posmodernismo y es uno de los padres de la contracultura. Si él llegaba a aceptar el Premio Nobel de la Paz, era como aceptar como que era un hipócrita, porque supuestamente como teórico, como literario, establecía que desde su perspectiva se estaba acatando o estaba sirviendo a lo que son los poderes ideológicos de su tiempo. En este sentido, por ejemplo, el hecho de que le reconociera el Premio Nobel de Literatura en 1964, y les voy a decir por qué otra cosa a partir dentro de su biografía de Daniel, por qué tampoco nunca apreció ese Premio Nobel de Literatura en 1964. Porque el autor del Premio Nobel de Literatura fue uno de los creadores de la bomba atómica y a él le pareció un mal chiste. ¿Cómo vas a crear un Premio Nobel de la Paz en literatura si el autor de la bomba atómica que destruyó a tanta gente fue el que creó ese premio? Y de alguna otra forma le parecía insultante e ilógico aceptar. Era como decir, bueno, acepto esto y también estuvo, y para él, bueno, pues también estuvo bien que mataran a tanta gente por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Eso de acuerdo a aspectos más profundos de su biografía, y algunos biógrafos que cuando trabajaron con él hablaban mucho de eso, que le parecía muy insultante ese premio, que cómo es posible que aceptar el premio de alguien que fue contribuyente en el trabajo bélico y la destrucción de muchas vidas en una guerra inútil, sobre todo la guerra de Estados Unidos contra Japón. Y aparte, su posición en contra de lo que son los poderes fácticos o lo que era el establecimiento de los gobiernos que en algún momento establecían lo que ya les había explicado, que era el status quo, o sea, el orden establecido en el cual el hombre debía de acatarse, y de alguna otra forma él trata de romper con su existencialismo y con su perspectiva postmoderna, que no existe un modelo ni un molde
de hombre, mujer o ciudadano, sino que existen una diversidad de ellos y que la justicia no puede ser vista en ojos solo de aquellos que nos gobiernan, sino en relación a todos los que están dentro, inmersos desde ese proceso de justicia, que para que esa perspectiva de justicia y libertad debería de participar todos y todas las voces deberían de ser escuchadas en la construcción de esta perspectiva, ¿sí? Por eso, sobre todo, con el posmodernismo, empiezan a escucharse la voz de los jóvenes y sobre todo la voz de las mujeres. Después, de ahí más adelante, pues obviamente van a tener su influencia con ciertos movimientos y el nacimiento de ciertos colectivos, como lo que son las asociaciones estudiantiles y los colectivos feministas de segunda fuerza, para variar. ¿Ok? Entonces, sí quedó claro, ya les está quedando claro más o menos quién es este teórico y lo que representa. Sí. Sí, Ok, bueno. Entonces, podemos continuar, ahora sí. Sí, ahora sí seguimos avanzando. Por favor. Gracias. Adelante, Misael. Ok, pues ahora recapitulando un poco lo que hemos visto, podemos definir nuevamente lo que es el existencialismo, ¿no? Bueno, al igual que los demás autores, el existencialismo de todos los que hemos visto coincide en algo, ¿no? Que nos dice que este nace como una reacción frente a las tradiciones filosóficas imperantes, tales como ya sea el racionalismo o el empirismo, y que lo que buscan con sus teorías existencialistas es poder descubrir un orden legítimo dentro de la estructura del mundo observable, en donde se pueda obtener el significado universal de las cosas, que es en lo que coinciden todas las teorías existenciales de los demás autores. Entre los años 1940 y 1950, existencialistas franceses como Jean Paul, Albert Camus y Simone de Beauvoir dieron a conocer escritos académicos o de ficción que popularizaron sus temas existenciales, ya sea hablando de la libertad, de la nada, de lo absurdo, entre otros temas. Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien. Nada más para recapitular con respecto a Simone de Beauvoir. Ella promovió un aspecto que a lo mejor en algunas veces van a ustedes a escuchar mucho con lo que es las bases de lo que es el feminismo de segunda fuerza, conocido como El segundo sexo, que es uno de sus libros de esposa de Jean-Paul Sartre, que es Simone de Beauvoir, que decía de que la perspectiva y ese es mucho de la influencia de Sartre establece con su esposa, de decir que realmente no se nace mujer, sino que es una construcción social, y que de alguna otra forma, desde la perspectiva de Simone de Beauvoir, tenemos que determinar que para poder construir tu identidad en ese aspecto como mujer, tienes que deconstruirte de lo que te ha enseñado la sociedad y tienes que crear tu propia perspectiva de lo que para ti es una mujer. Dato cultural. Ok, sigamos. Ok, pues ahora sí pasemos a la parte existencialista de Jean Paul. Bueno, pues dentro de su existencialismo, él nos menciona que, bueno, él dice que en la naturaleza humana la existencia precede a la esencia, lo que para algunos podría ser un ataque para dogmas religiosos.
Este pensamiento fue iniciado por Aristóteles y se concretó por Hegel en la fenomenología del espíritu, que dice que sí es cierto que el embrión es en sí un ser humano, no lo es. Sin embargo, para sí el ser humano no lo es en cuanto a razón cultivada, que se ha hecho a sí misma lo que es en sí. Ok, Bueno, sí. Te escuchamos, sí, Misael. ¿Qué vas a comentar? Dilo, dilo. sí, busqué un ejemplo sobre esto para no revolverlos tanto, porque yo igual me revolví bastante. Bueno, él dice que en la naturaleza humana la existencia precede a la esencia. Y me apareció un ejemplo, se los voy a leer. Bueno, nos dice, la existencia precede a la esencia. Imaginemos que decidimos crear una silla y antes de hacerla, nosotros le destinamos un propósito claro. Y que pase lo que pase, la silla va a servir para sentarse. Bueno, el propósito de la silla es su esencia. Después vamos a construir la silla y entonces la silla ya va a existir en el mundo. Entonces, para Sartre, las sillas o cualquier cosa que carezca de conciencia era lo que él llamaba un ser en sí. Pero él sabía que nosotros los humanos teníamos conciencia y no nos convierte en un ser en sí, sino que somos un ser para sí, ya que nosotros nos construimos a partir de las decisiones que tomamos a diario. Ok. Y de todo eso, ¿qué entiendes tú? Que pues él lo divide en dos, ¿no? El ser en sí y el ser para sí. Bueno, el ser en sí, pues como les dije, son las cosas que carecen de conciencia, pero nosotros como humanos pensantes, pues no somos un ser en sí, sino somos un ser para sí, que tenemos la conciencia y la habilidad de poder crear para nosotros mismos y a través de nuestras decisiones. Ok. Dame un ejemplo de un ser para sí. Pues un ser para sí es pues, bueno, pues él nos menciona que es cualquier ser humano que tenga conciencia. Ok. Cualquier ser humano que tenga conciencia. Bueno, esa es la definición. Pero recordemos que desde la perspectiva de Jean Paul Sartre, él habla de un principio y es una evolución de alguna otra forma de la perspectiva cartesiana. ¿Sí? En este sentido, ¿sí se acuerdan cuál es la perspectiva de René Descartes? Que es muy fácil. ¿Alguien se acuerda de René Descartes, sí o no? Sí, A ver, ¿él qué decía? Era algo sobre el dualismo, ¿no? Sobre, creo que alma y cuerpo. No me acuerdo más. Ok, lo de la umbral también. sí. ¿Se acuerdan cuál es su frase más icónica y la frase más famosa de René Descartes? Es famosísima. Es su frase que todo mundo hemos, bueno, todos debemos haber escuchado de él. ¿Cuál es la frase más conocida de René Descartes? Pienso, luego existo. Así es, bueno. Desde esta perspectiva se sigue la perspectiva interesante de un existencialismo. Según esto, ok, vamos a determinar el aspecto del ser para sí. Bien, ok, quiero que me vean un ratito, ok. Ser para sí.
Ok. Lo estoy señalando así de esta forma. Ser para sí. En este aspecto, por ejemplo, cuando yo digo que a diferencia de las cosas, por ejemplo, vamos a determinar, por ejemplo, ¿esto qué es? A ver, a lo mejor no lo vemos. Esta es más fácil. ¿Esto qué es? Unas tijeras. Una tijera. Ok, muy bien. Según desde esta perspectiva de lo que nos está comentando nuestro compañero, esta es una cosa que no tiene conciencia. Es algo, es un ser en sí o una cosa en sí. ¿Sí? Y desde la perspectiva que nos está diciendo, bueno, para crear esto, primero tuve que haber tenido en la memoria el aspecto sobre la cosa que voy a crear. Esto, la tijera no puede decir, soy una tijera y sirvo para cortar. ¿Sí? O voy a tener esta forma. Está inanimada. ¿Cuál es la diferencia desde la perspectiva del ser para sí? Que todos los conceptos que nosotros manejamos con respecto a lo que existe y lo que no existe, es que el ser o la esencia, según la esencia, según desde lo que nos está planteando hasta este momento nuestro compañero, el ser para sí determina que el ser para sí es creado. Creado o inventado. Todo en este aspecto, esto es lo que conlleva el ser para sí con respecto al ser humano. Esto significa, desde la perspectiva de decir, ¿qué te hace ser un joven? Por ejemplo, ¿qué les hace a ustedes ser jóvenes? Primero que nada, la edad. Ok, la edad. ¿Qué otra cosa los hace ser jóvenes? El físico. El físico, muy bien, ok. Y si yo les dijera que la edad y el físico, en ese aspecto, el físico te refieres a qué? ¿A la apariencia física? Sí. Ok, muy bien. A partir, según fisiológica y anatómicamente, ustedes ya tienen cuerpos desarrollados, ya tienen cuerpos maduros. Entonces no debería de haber la diferencia entre ustedes y yo. Entonces, todo esto que es supuestamente de la perspectiva de que nos habla Sartre, dice que la edad y la categoría o la clasificación de los diferentes tipos de formas de describir a una persona están en función de los conceptos que son creados o inventados. Según desde este aspecto, la edad es un concepto que fue creado para sí, porque la edad en sí no existe. Simplemente esto que hemos creado, o por ejemplo, ¿cómo podemos decir que yo tengo un cuerpo joven o un cuerpo de adulto? Eso es un concepto creado, es un concepto artificial. Eso visto desde la perspectiva de Sartre. Eso es lo que significa el hecho de que esto es creado o inventado. Y eso determina la mayoría de las cosas que nosotros conocemos o creemos. Si dice, si es cierto que el embrión es en sí un ser humano,
por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene un proceso o una serie de características que son identificables desde el punto de vista biológico, ¿sí? No lo es en el sentido de que no tiene conciencia de sí. El embrión, desde la perspectiva de Sartre, dice, pues yo soy un ser humano, porque no la ha creado. Entonces, desde esta perspectiva, él no sabe qué es, él no sabe si es un perro, un gato o una cosa o una amiba, ¿sí? Lo único que nosotros podemos describir es que este ser tiene condiciones y características que nosotros podemos identificar dentro de la especie humana, pero para sí mismo él no puede describirse como ser humano, porque él no ha construido, ni ha creado, ni ha inventado esa perspectiva de vida, ¿sí? Por eso es que después dice, sin embargo, para sí el ser humano solo lo es en cuanto a razón cultivada. En este aspecto, la razón cultivada significa cuando tú hayas desarrollado el proceso de razonamiento, es que ya se vuelve esta naturaleza del ser para sí. Mientras no haya este proceso de razonamiento y autopercepción y construcción de quién eres, no puedes describir que seas una cosa hasta que tú no lo hayas creado para ti, hasta que tú no lo hayas tomado para ti, hasta que tú no lo hayas internalizado, hasta que tú no lo hayas aceptado. Esto es, por ejemplo, ¿cómo sé que no soy una persona mentirosa? Si no es hasta el momento en el que reconozco y he creado para sí la construcción de lo que es mentira, ¿sí? A lo mejor para mí, yo digo, yo no soy un mentiroso, yo solo cambio la versión de la verdad, o solo digo verdades relativas, o solo digo palabras o mensajes que no causen daño. ¿Sí me explico? O como el famoso tema relacionado con lo que voy a comentarles. Como yo sé que la mayoría, por lo que estuvimos revisando el tema pasado, pues estemos en esa concepción de la espiritualidad y el aspecto de la perspectiva de las normas morales, éticas y religiosas. Por ejemplo, el aspecto desde esta perspectiva que te diría Jean Paul Sartre, tú no sabes si eres un vil pecador hasta que no has construido para ti esa naturaleza que te identifica como pecado. Porque y acá es en donde viene la situación interesante. Si bien desde la perspectiva de Jean Paul Sartre así lo maneja, escuchen bien, no se me vayan después contra mí, así lo dice él. Si para ti lo que haces, te gusta lo que haces, y si para el mundo es un vil pecado, el problema es del mundo, no tuyo, porque tú no estás pecando, porque no lo has construido para ti. ¿Cómo ven ese aspecto? ¿Sí se entendió un poco más este aspecto? ¿O qué opinan? Entonces somos, o sea, en esta ideología somos lo que nosotros creemos que somos, ¿no? O sea, lo que nosotros O lo que tenemos decimos que conciencia. o lo que Ajá, lo decimos que somos. Si tú dices que eres un pato y así te has construido, pues está bien, eres un pato.
Si tú dices que eres la persona más santa del mundo y así lo has construido para ti, aunque diga el mundo que tú eres hija de Hitler o es o de Saddam Hussein o de quien quieras, o eres la reencarnación del Chechén hecha mujer, eres la persona más buena y santa del mundo, porque así lo has construido para ti. ¿Sí quedó claro hasta este momento esta perspectiva? ¿O cómo lo ven? Antes de que se termine mi media hora. Nos quedan como 3-4 minutos. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dices Mirna? ¿Qué dices Yadai? ¿Qué dices Jennifer? O sea que somos nosotros para nosotros mismos. Así es. Es una construcción que nosotros tenemos. Así es. Y desde la perspectiva que más adelante vamos a ver, él de sus tratados, él habla de los procesos de deconstrucción o destruir lo que te han enseñado. Tienes que desaprender lo que te han enseñado para construir un nuevo conocimiento o una nueva realidad, aun cuando no corresponda con la realidad de los demás. Si para ti tú estás bien, eso está bien. Si para los demás estás mal, esa es la situación de los demás, y también es respetable de que no estén de acuerdo contigo, pero lo importante es lo que sea para ti. Ok, bien, vamos a cambiar de link para pasar a la siguiente a la siguiente conexión y no se nos corte. ¿Les parece? Sí, maestro. Ok, y ahí nos compartes, por favor, después de tu presentación. Ok, ahí vamos. Descansa. Creo que ya no vamos a salir de nuevo. O sea, creo que ya no hay otra cosa hasta ahorita. Porque lo que sí ibas a ir a checar en la tarde era lo del retiro también. Pero pues ya lo bueno es que pasaron una vez. Lo bueno es que cargar. Ok, sí, sigue contando el chisme. Es cierto. Bien, sí quedó claro este aspecto para que pasemos al siguiente. No, no hay problema, estoy bromeando, Yadai. Estoy bromeando, no hay problema. No te preocupes. Sigamos, Misael. Si ya les quedó claro este aspecto de que nos está comentando. Ya quedó claro este aspecto para todos, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, vamos a seguir avanzando. Adelante, Misael. Bueno, pues esta es la continuación de su existencialismo, ¿no? Pues él nos dice que en esto y solo en eso reside la realidad del ser humano. Él nos indica que pues los seres humanos como
casi como decía René Descartes, nos dice que primero existimos y luego adquirimos nuestra esencia. Es decir, que solo existimos y mientras estemos vivos vamos a ir aprendiendo de todos los demás humanos que han inventado cosas abstractas. Él habla que vamos a ir aprendiendo desde Dios hasta la existencia de la esencia humana previa. El humano, nos dice Sartre, que se libera en cuando empieza a realizar libremente su esencia y su esencia parte de sí para sí. Ok, ¿qué es esto de su esencia parte desde sí para sí? Pues es lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Nosotros mismos creamos lo que somos o lo que pensamos que somos. Esa va a ser nuestra esencia personal. Ok, muy bien. Solamente hay un punto interesante con respecto a esto. Normalmente tenemos que tener, y eso tiene que quedar muy claro, en este aspecto yo puedo decir lo que sea, ¿sí? Pero lo que a veces se le criticaba a Sartre con respecto a su teoría, y aquí es el punto con el cual lo fundamenta, es que y quiero que lo vean, lo voy a poner en otro color, ok. Nada sale de la nada. Eso nos lleva a que todo parte de algo. En este aspecto, ¿a qué nos referimos en el último punto? Ok, si bien, ¿cómo puedo determinar que mi existencialismo no es una desrealidad? No solamente es lo que yo cree decir y lo que yo quiera decir de mí, y ese es un aspecto muy importante al momento de trabajar el existencialismo de Sartre, porque si bien pareciera muy fácil porque establece un libertinaje, recordemos que el existencialismo de Jean-Paul Sartre establece lo que es el movimiento libertario, pero el movimiento libertario no establece cosas simplemente porque se me ocurrieron, sino porque yo tengo que establecer en este aspecto lo que es un punto de partida. En este aspecto tengo que establecer de dónde estoy partiendo, ¿sí? Todo parte de algo. Tengo que establecer en base a que, si bien hay aspectos que yo creo para mí, yo tengo que establecer este aspecto de mi existencia en base a algo que para mí sea tangible, sea real, y en base a eso yo pueda poder construir algo. Si bien en el proceso de deconstrucción de la realidad, de lo que me han enseñado, no me quedo con nada, sino que de todo lo que me han enseñado, me quedo con algo y establezco de ese algo que yo me he apropiado para mí, establezco la base de mi propia realidad o mi propia concepción del mundo o mi propia autoconcepción o autopercepción de mí. Yo no puedo determinar o inventar cosas, ¿sí? De la nada. Siempre, si voy a inventar algo de alguna otra forma o crear algo nuevo, tenemos que partir desde este aspecto, ¿sí? O sea, como decimos en pocas palabras, por ejemplo, detrás de cada cuento hay un principio de realidad o hay una realidad tangible que se va a contar. Aún en el cuento, por ejemplo, todos conocemos cuentos, ¿sí?
o hemos visto, por ejemplo, los cuentos de niños, los cuentos infantiles, los cuentos de hadas. Pero aun cuando el 80% de todo lo que haya en esos cuentos, para hacer la comparación, existe un contexto real en eso, ¿sí? A lo mejor no es apreciable para todos, pero ese contexto real es lo que determina el hilo de la razón para que no parezca un sueño loco o una idea loca que nosotros estamos formulando. Tengo que partir de algo que establezca un sentido lógico en el cual yo poder construir algo nuevo. En el proceso de deconstrucción, yo destruyo algo, pero de lo que yo me apropio establezco la creación de algo nuevo, pero para mí. Y esa realidad con la que yo me quedo es con la que creo una nueva realidad. O de una perspectiva de la realidad que deconstruí, construyo la nueva realidad en la cual voy a girar mi forma de actuar, pensar o definirme. ¿Sí me explico? ¿O tienen dudas con respecto a esto? ¿O cómo vamos? Sean honestos si tienen dudas. O sea, lo que nosotros digamos tiene que tener un origen y hasta cierto punto tiene que tener lógica, lo que Sí. nosotros establecemos. Sí, Ok. tiene que tener una lógica para ti o tienes que partir de algo. No puedes eso es lo que te va a determinar que tú no estás enloqueciendo. Recuerden, un punto de la existencia es que sabemos que solo existimos mientras vivimos. En ese aspecto, por eso es que de alguna otra forma, si ustedes se dan cuenta cuál es el sustrato o el sustento o el sostén de su teoría de Jean-Paul Sartre, yo no puedo determinar si existe vida después de la muerte, pero de lo que sí puedo tener una conciencia es de lo que yo a través de mis sentidos y a través de las manifestaciones que me hacen determinar mi existencia en este plano de realidad, entonces yo puedo decir que esto sí es real, ¿sí? No puedo, y de alguna otra forma es una forma de, no de contradecir, porque tampoco la contradice, porque la perspectiva interesante de Sartre es que Sartre era hasta cierto punto ateo, pero él no estaba casado con la idea de que si tú construías un cielo o un paraíso para ti y para ti tenía un sentido lógico de realidad de que debía de existir otro plano existencial aparte de esta vida física, está bien, porque es tu realidad y es lo que has creado o tu existencia aparte para ti. Y que has partido de que, por ejemplo, no puede ser posible de que vivamos siempre en la angustia, en la constante desazón, sufriendo. Debe de haber una mejor existencia donde realmente pueda sentirme pleno, tranquilo, feliz. Y si no es aquí, debe de existir un lugar o un estado donde yo pueda ser completamente feliz. Aquí es en donde establece el aspecto de que si bien Jean-Paul Sartre no niega o no tiene evidencias de la existencia de un aspecto trascendental de la naturaleza del hombre, él establece de que, por ejemplo, los seres humanos hemos inventado, por ejemplo, la idea de Dios
en el sentido de que debe de existir alguien que creó todo este sistema de cosas, ¿sí? Hasta la manera en cómo nosotros somos creados, a diferencia de otras especies que hasta el momento no han evolucionado o no han cambiado hasta este punto. Por eso dice entiendes a tres, se libera, dice, en cuanto se realiza libremente, y esa es su esencia. La esencia para él se basa solo en lo que él puede constatar de su propia existencia. Él no puede asegurar que exista otra, pero tampoco se mete en la perspectiva o contradice la perspectiva de otros, ¿sí? Por eso lo interesante que él establece en su teoría, que nada sale de la nada, todo parte de algo. Tiene que partir de algo, de una idea, de un ideal, de una experiencia, de un recuerdo. Todo parte de allí. Y eso es algo muy importante, porque parte de la teoría del existencialismo que estamos viendo, determinamos que una persona no nace mala, o una persona justa no nace justa. O sea, no existe esa naturaleza en el ser humano. No puede, esta construcción arbitraria de la justicia, el ser pacífico, agresivo, esto, el otro, si no es que hay una situación que haya llevado a ese plano de existencia a la persona a ser así. Por eso es que decimos, y una de las cuestiones que dice, nada surge de la nada. Ese es un punto básico para determinar que por qué vemos el tema del existencialismo, de que nada es por casualidad. O sea, todo lo que se determina en el plano de existencia tuvo que tener un origen en algún momento, ¿sí? Así como somos, no somos porque así nacimos. Algo tuvo que suceder en nuestra existencia que nos llevó a ser como somos actualmente, ¿sí? Es como cuando de repente nos dicen la mamá, es que yo los crié a todos y a todos los quise igual, no sé por qué tú me saliste tan malo, tan respondón, etcétera. Digo, desde la perspectiva existencialista, diría Jean-Paul Sartre, no, la persona tuvo que tener algún principio, partir de algo para ser lo que es, ¿sí? Por ejemplo, tú le preguntas a una persona, oye, ¿por qué eres tan huraña? La persona, ¿qué es lo que te va a decir? Ah, pues es que me hicieron esto, me pasó esto. Ah, ahí ese nos determinamos que su esencia, si él reconoce que su esencia es agresiva, huraña, violenta, la persona te va a decir por qué es así. Oye, ¿por qué eres una persona que dejas que todos te hagan? Ah, no, pues es que a mi mamá, a mi papá, yo así crecí, así me educaron. ¿Sí me explico? Todo tiene que partir de algo. Por ejemplo, si la persona es buena, tuvo que haber surgido algo. Algo en su existencia surgió que lo llevó a que tenga esa naturaleza o esa manifestación de existencia en ese ser. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan? Quiero escuchar sus opiniones o sus preguntas. Pues no sé si está bien, pero a ver, tiene tiene cierta verdad, porque muchas de las veces nosotros llegamos a crecer con creencias o motivaciones de nuestra familia. Vamos a ponerlo por así, de las creencias, pero luego llegamos en un punto en el que nosotros vamos creciendo y desarrollando nuestra mentalidad y razonamiento y cambiamos
todo lo que nosotros habíamos aprendido en base de nuestros padres, pues vamos creando nuestros propios conceptos. Es eso a lo que se refiere, ¿no? Así es. O sea, sí, efectivamente. Es como, por ejemplo, es como, y hablemos, por ejemplo, la idea de Dios. Yo tengo una idea de Dios o una idea de la espiritualidad o una idea, por ejemplo, de cómo es Dios, de las características de Dios en base a mis experiencias existenciales, a mis cuestiones que yo he construido en mi existencia. ¿Cómo sé si soy espiritual o no? Eso yo lo determino, pero tengo que partir de algo para poder decir que soy o no soy algo. Si soy una persona agradable o desagradable, si soy confiado o desconfiado, etcétera. Ese es el punto a donde está yendo un poco Jean Paul Sartre. Bien, ok. Continuamos, Misael, en los 10 minutos que quedan. Ok, bueno, pues ahora nos menciona algunos puntos importantes de las ideas de John Paul. Y por ejemplo, él nos menciona de la conciencia pre-reflexiva y conciencia reflexiva. Bueno, él nos dice que la conciencia pre-reflexiva es el mero hecho de percatarnos de algo, el tener conciencia de que algo está ahí, algo existe. Y la conciencia reflexiva es la que se da cuando te das cuenta que te estás percatando de ese algo. Ok. Muy bien. Bien, ¿eso cómo lo pudieras poner en un ejemplo? Un ejemplo, pues, bueno, si la prereflexiva nos dice que es cuando nos damos cuenta de algo, por ejemplo, podría ser... no sé, por ejemplo, cuando vemos una pluma, nos percatamos de que está la pluma ahí, de que es, por ejemplo, es de color negro. Esa es la conciencia reflexiva, nos estamos dando cuenta de que está ahí, de que existe, ¿no? Y la conciencia reflexiva es cuando te das cuenta de que te estás percatando de algo. Es cuando, ok, está ahí la pluma, la estás viendo, pero caes en cuenta de que estás viendo el color, sabes que es de color negro. Un sencillo ejemplo, como por ejemplo es cuando este aspecto lo podemos explicar de una forma muy sencilla. La memoria. ¿Cómo sabes que dejaste las cosas en su lugar? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que dejaron las cosas en su lugar y cuándo no? Revisándolas. No, eso es la hallada conciencia reflexiva. Recordemos que son dos, una es pre-reflexiva y otra es la conciencia reflexiva. Pues estamos conscientes de que lo hicimos y lo llegamos a justificar, o sea, lo llegamos a pensar y a visualizar el hecho de que nosotros dejamos las cosas ahí. Ah, exactamente. O sea, tú te acuerdas de que lo dejaste en ese lugar, ¿sí? Y eso trae la conciencia reflexiva. Ah, bueno, entonces, ¿en dónde lo voy a buscar? En ese lugar, punto. Eso es lo interesante. Porque pareciera demasiado simple. Pero lo importante de este principio existencialista es lo que determina la realidad de una alucinación. Por ejemplo, es como por ejemplo, el hecho está, para poder determinar estos aspectos entre la relación de una conciencia prereflexiva y la conciencia reflexiva, es de alguna otra forma es comprobar lo que tú recuerdas, o lo que tú más o menos has visto, o lo que tú has desarrollado,
¿sí? Por eso dice el aspecto de la percepción o la sensopercepción, o sea, tú te percataste de que vistes algo. ¿Cuándo traes a la conciencia reflexiva? Cuando yo me doy cuenta de qué es lo que de repente es como cuando ves algo, vistes algo y de repente haces Seret está con otro novio. No, ay, estaba con su novio, pero él no tiene ese coche. Y ahí está tu conciencia reflexiva. ¿Sí? ¿Sí me explico? Aquí es en la relación entre el aspecto de que ya te percataste, como cuando le decimos, ¿te estás dando cuenta que te están engañando? Ya viste de que habla mucho con sus amigos, que se anda más contigo. ¿No será que te está poniendo el cuerno? Y pones, creo que me está engañando. ¿Por qué antes se la pasaba tanto tiempo? Antes yo tenía toda su atención y ahora hasta me esconde el celular. Entonces te percatas, según Sartre. Entonces dice, ya lo vi y ya me percaté de que está muy sospechoso. De que tuvo una conducta extraña. Y después digo, entonces ha de ser porque me está engañando. ¿Sí me explico ese aspecto? Pero acá es en donde va el siguiente punto, que es el ser en sí. Sartre, ¿qué es lo que rechaza Misael? Bueno, del ser en sí nos dice que él rechaza el dualismo que existe entre la apariencia y la realidad de las cosas. Él nos dice que una cosa es la totalidad de todas sus apariencias. Ajá, sí, síguele. Dice, ¿sí Y qué? pues bueno, dice, si quitamos lo que en la cosa es debido a su conciencia, que le confiere la esencia que la constituye en esa cosa que es, y no en otra cosa. En la cosa solo queda el ser en sí. En pocas palabras, ¿entendiste eso? Pues es un poco como lo que le mencionamos hace rato del ser en sí, que es el conjunto de lo que vemos y pues de ahí no avanza más, no tiene conciencia. Si le quitamos, por ejemplo, alguna cualidad, pues sigue siendo lo mismo, sigue siendo un ser en sí. Sigue siendo un ser en sí, sí. Dice, si le quitamos que en la cosa es debido a la conciencia que le confiere la esencia que la constituye en tal cosa y no en tal otra. En este aspecto volvemos al punto. Por ejemplo, comparamos. Lo dije o lo pensé. Y de repente ves la reacción de repente cuando dices tú y dices un comentario una persona y de repente piensas y ves de repente estás no sé con un familiar y dijiste un comentario feo y de repente dices lo dije, lo pensé y ves la cara de la persona que está molesta y a punto de insultarte y dices no, sí lo dije. Lo interesante de esto, del dualismo, es que se rechaza el dualismo entre apariencia y realidad y que sostiene que la totalidad, que la cosa es la totalidad de todas sus apariencias, ¿sí? En este aspecto todo tiene que embonar, no es que crea que sucedió, sino que de alguna otra forma pueda determinar que la manifestación de lo que está sucediendo va a comprobar si lo imaginé, lo pensé o realmente sucedió las cosas. De alguna otra forma, la manifestación de la esencia de las cosas o la existencia de las cosas, nunca va a haber un proceso de que haya una duda, será o no será, no.
tienes la certeza de las cosas entre los aspectos perceptivos y las situaciones que tú interpretes y lo que tú estés viendo con respecto a esa realidad. En pocas palabras, no hay duda de que eso eres, eso pasó y eso está sucediendo, ¿sí? No te lo estás imaginando, eso está sucediendo. No hay duda, eso es, por eso es la totalidad de todo, ¿sí? Y que de alguna otra forma lo interesante de esto que tenemos que entender desde la perspectiva existencial de Sartre es que el ser o la existencia, y esto es algo que quiero que tengan en cuenta desde esa perspectiva, desde la perspectiva de Sartre que estamos viendo, por ejemplo, ser y existencia son indivisibles. Porque uno es parte del otro. Yo no puedo existir sin la concepción, porque el ser es una totalidad. En pocas palabras, no hay duda de que eres un infiel, ¿eh? No creas que eres medio infiel o eres medio fiel. O eres o no eres. Y ese es a lo que va este proceso de lo que nos plantea el aspecto de Sartre. De que el ser y la existencia es una totalidad, no puede ser dividida, no hay medias verdades, o es o no es, no hay puntos medios, no hay zonas grises, porque el ser no tiene matices, simplemente el ser es lo que es. Por eso decimos que el ser es en sí, no es. Por eso, vean la última parte donde dice, no es el ser en ese, no es en quizá o en el tal vez, es en el sí. Y el sí, y el ser en sí significa es absoluto. Por eso se determina que el ser, de acuerdo a Sartre, establece que es absoluto. No puede ser dividido, no puedes verlo desde diferentes perspectivas, porque así es y punto. ¿Sí? Tiene todas las características para hacer algo, sí. ¿No se contradice? Sí. Entonces no hay que darle dos vueltas a la página. Así es las cosas, así es la persona, en pocas palabras. ¿Cómo está quedando este punto? ¿Qué piensan, qué opinan con respecto a esta perspectiva? A este pensamiento de Sartre. ¿Sí? ¿Escucho? No sé, Leslie, Jennifer, Puyaday, ¿qué dicen? ¿Alguna duda? ¿Qué piensan con respecto a lo que nos está comentando o nos está trayendo Misael con respecto a Sartre? ¿Sí o no? Por mi parte, bien, maestro. Bien. ¿Sí quedó comprendido para todos los demás? Sí, maestra. Bueno, ok. Bueno, la siguiente clase debemos de estar terminando de ver este tema de Sartre. Les recomiendo de que si tienen dudas las apunten para que la siguiente clase podamos abordarla. Si no, pues seguimos adelante.
estamos con este, ya debemos de terminar el tema del existencialismo y ya empezar a ver más adelante lo que son las teorías psicológicas en sí. Bien, bueno, por mi parte sería todo. Nos vemos la siguiente clase. Continuamos viendo la explicación de su compañero. Y pues si tienen dudas, los comentamos. Ok, los veo la siguiente clase y les deseo un buen inicio de semana. Nos vemos, maestro. Nos vemos. Gracias. Profe. Ok, hasta luego.